Hola, el día de hoy veremos un pequeño video tutorial acerca de la entrevista psicológica y observación conductual. Mi equipo está conformado por Carlos Andrés Monsalve, Jessica Alejandra Orozco, Natalie Cardona Rendón y Natalia Galvis Castro. Definiremos observación conductual y entrevista psicológica. Observación. Es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información, para el cual el investigador se apoya de los sentidos, para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes en una visión global y en todo un contexto natural. Entrevista psicológica. Es la relación directa entre dos o más personas que entraña una vía de comunicación simbólica, objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador, así como una asignación de roles que significa un control de la situación por parte de aquel. Por tanto, es una relación interpersonal asimétrica. Fases de la entrevista psicológica. El proceso de la entrevista psicológica va a depender si se realiza una sola entrevista o un conjunto de entrevistas, y si son entrevistas diagnósticas o terapéuticas, si son entrevistas con enfoque psicodinámico o conductual. Iniciamos con la apertura o principio de la entrevista. Allí el clínico debe prestar una atención cuidadosa, especialmente durante las entrevistas iniciales, a los primeros minutos de contacto. Es probable que el cliente se sienta al menos un poco incómodo por hablar con un extraño acerca de sus asuntos personales, y ese recelo se puede intensificar si existe inseguridad o no se comprende lo que el psicólogo va a hacer. Como resultado de lo anterior, muchos clientes llegan a la entrevista con una actitud de recelo, lo que los lleva a ser muy cuidadosos con lo que dicen. Si esta situación se prolongara a lo largo de la conversación, se obtendría poca información valiosa para la evaluación. La mayor parte de los clínicos ve como su principal tarea durante la primera parte de las entrevistas iniciales el establecer un rapport, una relación armoniosa y cómoda de trabajo. Eso se puede lograr de muchas maneras. La mayoría de estas se relacionan con el sentido común y la cortesía, una sonrisa amable, un saludo amistoso y un apretón de mano. Son elementos excelentes y muy humanos para empezar, ya que la ansiedad del cliente y su incertidumbre pueden ser aliviados por una desmitificación de la entrevista. Seguimos con el desarrollo o segunda parte de la entrevista. La transición a la parte media de una entrevista inicial debe ser lo más suave y fácil que sea posible para el cliente. La manera en que eso se logra y las formas como el clínico conduce la segunda etapa ilustrará una gran cantidad de las tácticas principales que se utilizan en la actualidad, como lo son las técnicas no directivas. En la mayoría de los casos, los entrevistadores clínicos comienzan la segunda etapa con técnicas no directivas, usualmente con algunas preguntas abiertas. Algunos de los ejemplos más comunes son: ¿qué le trae hoy por aquí? ¿De qué le gustaría hablar? Una ventaja importante de hacer preguntas abiertas es que le permite al cliente comenzar con su propio estilo, cuando los asuntos son muy inquietantes y difíciles de comunicar inmediatamente. Eso es particularmente importante. Una invitación abierta para hablar le permite al cliente descargar los temas dolorosos o que le avergüenzan gradualmente y sin sentirse presionado. Se cree que inicios como estos minimizan la atención del cliente, ayudan a establecer un buen rapport, ya que comunican la voluntad del clínico de escuchar cualquier cosa que le tenga el cliente por decir. La tercera etapa, cierre de la entrevista. La última etapa de una entrevista puede proporcionar algunos datos valiosos para la evaluación, así como la oportunidad para fomentar el rapport aún más. A medida que el tiempo disponible para la entrevista se reduce, es posible que el entrevistador inicie la tercera etapa con una afirmación como la siguiente: hemos estado tocando una buena cantidad de información,
muy valiosa hasta ahora y agradezco su disposición por comunicármela. Sé que nuestra sesión no ha sido fácil para usted. Como se está acabando el tiempo para el día de hoy, se me ocurrió que podemos repasar algunos de los temas que hemos tocado y usted puede hacerme a mí algunas preguntas. Este ejemplo, el clínico comunica varias cosas. En primer lugar, señala que es inminente la conclusión de la entrevista. En segundo lugar, el clínico elogia la cooperación del cliente y al mismo tiempo lo reconforta al decirle que comprende que la entrevista le ha ocasionado bastante tensión. En tercer lugar, sugiere un plan para los últimos minutos. Este incluye una oportunidad para que el cliente plantee sus preguntas o haga comentarios que pudo haber formulado antes y durante el transcurso de la entrevista, pero que no verbalizó por algunos motivos. La entrevista psicológica está dividida en tres estructuras: entrevista estructurada, entrevista no estructurada, entrevista semiestructurada. Aparece una gran cantidad de combinaciones posibles. Si se emplea una relación diagonal, se hablará de entrevista estructurada cuando se actúa a partir de un texto con una secuencia prefijada de preguntas. El contexto de entrevista no estructurada se refiere a una entrevista que se lleva a cabo sin un esquema, al menos implícito. El entrevistador se limita a expresar o reflejar sus verbalizaciones, cuidando ser lo menos directo posible. Entrevistas semiestructuradas se definen así cuando se trabaja con preguntas abiertas y en una secuencia prefijada. Para otros ni el texto ni la secuencia de las preguntas está fijado, pero se trabaja con esquemas o pautas de entrevista que deben ser completadas, y otros cuando se tratan de un sondeo complementario a una información ya lograda. Estilos de entrevistas psicológicas. Entrevistas de admisión. Este tipo de entrevista tiene en general dos propósitos. Primero, determinar la razón para que el paciente haya asistido a la clínica u hospital. Segundo, juzgar si las instalaciones, políticas y foco de competencia de la institución podrá satisfacer las necesidades y expectativas del paciente. En muchas ocasiones, un trabajador social psiquiátrico es quien realiza tales entrevistas, con frecuencia frente a frente, pero cada vez más a través de un contacto telefónico previo a la entrevista inicial. Entrevista de historia clínica. Aquí se toman de manera más completa posible los antecedentes personales y sociales del paciente. Existe interés tanto en datos, fechas y eventos concretos como los sentimientos del paciente al respecto. También es importante señalar que la búsqueda implacable de las fechas y nombres en ocasiones puede oscurecer datos importantes y crear que el paciente se ponga a disposición a responder en términos concretos, lo cual a veces impide el progreso en entrevistas posteriores. Entrevista de examen de estado mental. Este tipo de entrevistas se realiza en general para evaluar la presencia de problemas cognitivos, emocionales o conductuales. Es importante que los psicólogos clínicos se familiaricen con exámenes de estado mental, debido a que estas entrevistas son uno de los primeros modos de evaluación clínica para los distintos profesionales de salud mental. Hablar sobre anamnesis. Entrevista de intervención en crisis. Es cada vez más frecuente que los clínicos laboren en ambientes novedosos, incluyendo clínicas de atención directa al público y extensiones telefónicas nocturnas que se especializan en dar consejo y apoyo a farmacodependientes. Padres que temen maltratar a sus hijos o personas que simplemente se sienten solas. Entrevista diagnóstica. Los psicólogos clínicos valoran a los pacientes en funciones de criterios de DSM-IV, las compañías de seguros, los protocolos de investigaciones e inclusive los procedimientos legales en un tribunal pueden requerir de valoración diagnóstica. Entrevista por computadora. Últimamente han aumentado el empleo de este tipo de entrevistas. Se han utilizado las computadoras para elaborar los historiales psiquiátricos, cubrir evaluaciones de problemas específicos, hacer evaluaciones conductuales y ayudar en el diagnóstico
Condiciones ambientales de la entrevista psicológica. Se debe tener en cuenta una serie de requerimientos para realizar la entrevista y la observación en forma óptima. Primero, la privacidad, muy importante para el entrevistador como para el entrevistado. Segundo, la acomodación del entorno. El tamaño de la habitación en donde se realiza la entrevista no debe ser muy grande ni muy pequeño, para que no genere incomodidades, temores o ansias en el entrevistado. Tercero, la acomodación auditiva. Procurar que no se escuchen ruidos que distraigan la atención del entrevistado. Pueden ser ruidos de la calle o también voces que se escuchen de las habitaciones contiguas, porque en este caso el entrevistado podría pensar que si se escuchan voces del exterior, también podrían escucharlo a él. Cuarto, las instalaciones adecuadas. Debe ser necesario una mesa o un escritorio, una silla para el entrevistador y una silla para el entrevistado. La habitación no debe tener muchos adornos que distraigan la atención del entrevistado. No debe de haber un teléfono en la habitación de la entrevista, porque distrae la atención y además porque si el entrevistador responde estaría interrumpiendo la sección y restando la atención al entrevistado. Quinto, buena iluminación. La iluminación debe ser neutra, de preferencia natural y distribuida en toda la habitación. Se debe tener en cuenta que una luz muy fuerte podría provocar sentimientos de temor o angustia en el entrevistado. 6. Buena ventilación. Muy importante para que no se genere un sofoco en el entrevistado o en el entrevistador. También se debe tener en cuenta que el entrevistador y el entrevistado deben estar a la misma altura. Tener también muy en cuenta que la habitación donde se realiza la entrevista o la observación de preferencia debe tener un color en sus paredes neutro por su efecto tranquilizador. Métodos y estrategias que se utilizan a la hora de la entrevista. Vamos a empezar con las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se utilizan para explorar el campo. Aquí el entrevistado se puede expresar libremente a su ritmo y a un nivel adecuado. Se utilizan preguntas, por ejemplo, ¿con quién vino el día de hoy? O ¿cómo le fue el día de hoy? Luego están las preguntas cerradas. Suelen contestarse con un monosílabo. Son para confirmar datos. Un ejemplo muy sencillo sería: ¿es usted casado? Devolver preguntas. Estas son hechas por el sujeto, pero formuladas de otro modo. Se usa para que él mismo pueda encontrar la respuesta y ganar confianza. Luego están las preguntas fáciles. Facilitan una respuesta en una dirección. Permiten hablar del mismo y responderse sin sentirse avergonzado. Un ejemplo sería: ¿qué hace usted cuando se pone nervioso? Luego están las preguntas clarificadoras. Es una forma neutra para solicitar información de cómo se entiende de lo que se está hablando. Se usan preguntas y gestos de una manera adecuada. Un ejemplo sería: ¿qué quiere decir usted con eso? O ¿cómo te hace sentir aquello? Algo así. Luego están las preguntas con encabezamiento. Es la que surgen varias posibilidades. Un ejemplo sería: suele presentar las mismas conductas que en la escuela. Luego están las preguntas guiadas. Son preguntas inducidas por el profesional. Un ejemplo sería: ¿ha pensado usted que tal vez no dedica el tiempo suficiente? Y preguntas de confrontación. Confrontan al paciente con el problema que se está planteando.